Sí, Buenas tardes. Zoom te permite grabarlo y Sí, después te pide transformarlo, claro, tal cual. ¿no? Y después, Así que ya estamos grabando, bueno, Mario. me Así parece que voy a perfecto. aprovechar para presentarte el doctor Mario Buschbinder, médico, psiquiatra, psicoanalista, psicodramatista, bueno, experto en terapia de grupo y el director del Instituto de la Máscara en Buenos Aires desde hace muchos años, por lo menos desde 1900, desde los 70 debe ser, porque en 1980 publicaste este libro de la máscara Sí. y yo quisiera leer la primera página de aquella publicación para que pudiéramos hacer una comparación entre 1980 y 40 años más tarde, cómo se transformó la historia. Si a Bueno, ustedes les bueno. parece, me gustaría hacer nada más una breve lectura. ¿Están de acuerdo? Sí, Dale, sí, Elena. totalmente, totalmente. Máscaras, un encuentro con lo humano. Puntos de partida. Las máscaras han acompañado al hombre desde el comienzo de la humanidad. Es indudable que ha variado su significación a través del tiempo y de las distintas culturas. Es diferente, por ejemplo, el uso de las máscaras en los grupos con una organización tribal que el uso en la Edad Media. Así también la máscara en el teatro griego difiere de la del teatro del siglo XX. Según desde la visión que se le enfoque, filosófica, psicológica, histórica, antropológico, teatral, adquiere diferentes interpretaciones esta significación. A partir de este planteo, nuestro interés es redescubrir sus múltiples posibilidades y aplicarlas al campo. En las relaciones humanas nos referimos al campo expresivo, artístico en general, terapéutico, docente, etc. Y después abre un nuevo punto, la misma página, que dice presencia de la máscara. Y este es el punto que yo, a partir del cual te dejo la palabra a vos. Dice, en el presente, la máscara sobrevive en algunas sociedades aisladas, donde su significación se coherentiza con determinados rituales, ceremonias, característicos de la tradición de esa comunidad. También se utiliza como expresión artística en el teatro. Bueno, yo diría justamente lo contrario, que estas sociedades aisladas y tan tribales, que todavía usaban máscaras, ahora probablemente son las únicas que no están obligados a usarla. Y me ha llamado mucho la atención que después de haber hecho todo un planteo de la máscara como una significación y que uno puede proyectar en eso la cuestión imaginaria, que ahora se haya convertido en un objeto real y obligatorio para prevenir un virus. Y además, una cosa que me interesa muchísimo es el otro sentido que tiene de tapaboca. Entonces yo pensaba, ahí donde la máscara tapa, que algo hable. Entonces, como vos nos hablás del ponerse la máscara y sacársela, de enmascararse y desenmascararse, creo que esta es una excelente oportunidad para que los integrantes de este grupo, que estamos en la Universidad Nacional de San Luis, en un curso de extensión universitaria para la capacitación de voluntarios para armar una red psicosocial y de salud comunitaria, me parece que una de las condiciones es que cada uno se encuentre con la mayor cantidad de información acerca de su propia subjetividad, que pueda jugar un poco con eso, porque en verdad no sabemos a dónde vamos y se trata de encontrar los mejores recursos de nuestro mundo interno, porque es nuestra responsabilidad, el mundo externo no lo podemos manejar. Pero de alguna manera, si viene un tsunami o una ola, nos podemos correr. Entonces, creo que nos tenemos que preparar muy bien y estar muy bien parados, saber con qué recursos contamos, y creo que vos vas a ser un recurso excelente para enseñarnos a ponernos máscaras, a sacarnos las máscaras y entender un poco de qué se trata esto en el contexto de hoy, de la pandemia. Bueno, te agradezco
esta introducción. Espero poder ayudarlas y también poder ayudar a quienes están interesados alrededor de todo este tema. Cuando nosotros nos pusimos a investigar sobre esto, bueno, creamos el Instituto de la Máscara en 1975, antes de la dictadura militar. Por ahí ya la preveíamos. Pero nunca pensamos que se iba a transformar en un objeto universal, mundial e imprescindible. Sí sabíamos que, por eso lo llamábamos Máscaras, un encuentro con lo humano, iniciábamos el libro, que sí, que esto tenía la máscara. En algún lugar nosotros decimos, no existe el ser humano sin máscara, y toda acción la implica. Entonces algo que estaba como latente, porque estaba presente en el rostro, en las vestimentas, en los anteojos, en la pintura, pero podía a lo mejor no verse como máscara. Pero en este momento, en situación de peligro para toda la humanidad, sabemos de las estadísticas que hay, de la cantidad de gente que está infectada, la muerte y demás, cómo la máscara, el tapaboca, bueno, da una protección. Y también podríamos decir que frente al ser desnudo, entró Andrea. Hola, Hola, ¿cómo te va? encantada, mucho gusto. No me Encantado. había llegado la invitación. Bueno, está. Perdón la demora. No, está todo bien, está todo bien. Frente al ser desnudo, ¿no? Aquí estamos hablando del origen de la humanidad y podemos hablar de Adán y Eva, una cosa por el estilo. La hoja de parra protegía frente a determinados peligros. En la historia de la humanidad, los pueblos primitivos, y en distintas épocas, como está ahí mencionado en esa primera página, las máscaras tuvieron características distintas. En este momento es un tema en relación a vida o muerte. Así que bueno, hay un aspecto básico de la máscara, y esto es un aspecto sumamente interesante, que al mismo tiempo que oculta, revela. Este es algo así como algo que nosotros hemos tenido siempre como, no sé si llamarlo una conceptualización o una filosofía en relación al trabajo con la máscara. Sería uno se tapa, se oculta, y al mismo tiempo algo de uno se revela. ¿Y qué es eso que se revela? Bueno, esto está relacionado, claro, con una palabra que viene de los antiguos griegos, que es aletheia. Letheia significa cubrirse. La palabra a es una palabra, la vocal a juega en una función supresiva, entonces está relacionado con cubrirse y descubrirse. Entonces ese que está cubierto con una máscara, al mismo tiempo descubre. ¿Y descubre qué? ¿No? En estos momentos, en estos días, ¿no? Cuando uno sale y ve el rostro de temor de los otros. ¿Qué será? El temor es el temor al virus, está claro, el COVID, pero también está el temor a la vida. ¿Qué es la vida? ¿Qué es eso real? Esto, como decía Heidegger, especialmente lo que define al ser humano es que es, por un lado, el lenguaje, y el otro aspecto es que es un ser para la muerte, que puede prever la muerte, puede tener alguna imagen sobre ella. Entonces, quien está cubierto es como si dijera,
quisiera salvarme, no sé si me voy a salvar. Quisiera que esto sea una protección, pero tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo especialmente al acercamiento con los otros. Entonces uno podría decir, bueno, por suerte hay un cierto temor, ¿no? Frente a una conciencia, frente a la pandemia. Pero también es una conciencia acerca de la existencia. Porque la máscara existe como tapaboca, pero también la máscara existe de distintas maneras. Construida por distintos materiales, pero también antes les decía, bueno, que la vestimenta, el lenguaje, el modo de hablar, las palabras que se usan, son una máscara. Entonces hablamos de máscaras construidas de distintos materiales y por otro lado fenómenos de máscara. Bueno, esta es una primera aproximación, uno de los trabajos cortos que he escrito en este tiempo de pandemia y cuarentena, lo denominé baile de máscaras. Entonces, como que la máscara podía servir para la alegría, para el disfrutar, y también estaba relacionado con que hace patente el peligro en que estamos viviendo. Depende del modo de usarlo, de vivirlo, tendrá un sentido o el otro. También vos me preguntabas qué había pasado hasta el 80. Sí. Y nosotros fundamos el instituto en el 75, 1975. O sea que este año cumplimos 45 años con el instituto. Bueno, cuando empezamos a jugar con las máscaras, después lo empezamos a usar a nivel teatral, a nivel terapéutico, a nivel expresivo. En el 78 creamos un dispositivo que ahora la podemos llamar como una performance, y así la llamamos, que se llama Mascarada, la cual, me parece que esto puede interesarles también. Era un trabajo con público numeroso, en el cual cada uno se construía su propia máscara, y después participaba en diversas escenas, en improvisaciones, en el grupo grande y en el grupo pequeño. Bueno, y eso lo seguimos haciendo, lo seguimos y lo continuamos haciendo, la mascarada. Y luego, bueno, nos dimos cuenta que el tema de la máscara es un tema clave de la cultura. Un tema clave de la cultura en el sentido de la reflexión sobre la cultura y la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y bueno, por otro lado, estos modos de usarlo. Yo no sé si quieren hacerme alguna pregunta. A mí me interesa mucho el tema de la identidad, la construcción de máscaras en relación a la identidad, de poder ir como entrelazando ciertas, digamos, significaciones y también remetaforizando. Es como, bueno, a ver, ponerse la máscara con un mensaje y después volver a buscar otra metáfora para eso. Es como seguir investigando, avanzar. ¿Cómo ves esto de que se pueda investigar en la investigación a través de la construcción de máscaras? Sobre todo hoy. Claro, hoy especialmente es como que te colocas la máscara como una cosa defensiva. Y es como si nosotros les dijéramos desde el Instituto de la Máscara, sería cómo podés crear como para tener los cuidados, la palabra cuidado es sumamente importante, Sí. para tener los cuidados más adecuados y al mismo tiempo
crear otros sentidos. Sería poder vivir, como que la vida estuviera relacionada con la creación. Y además el tema de la creatividad, porque todo esto que estamos planteando a través de este curso, y en realidad también a mí me parece que la incertidumbre y el azar con que se nos presenta en este momento la historia, nos obliga a presentarnos y representarnos de nuevo, con otras condiciones. Y además el tema de la nueva normalidad, como se ha dado en llamar, que a mí me parece que podría ser, podríamos pensar que esta nueva normalidad se nos ajuste más a nosotros y a nuestros deseos y a la forma en que nosotros queremos darle forma, que sea una normalidad para nosotros, no una normalidad para adaptarnos necesariamente. Como oportunidad, este momento como oportunidad, aprovechando la posibilidad de la creatividad. Sí, yo ahí utilizo mucho una frase de Pillon Rivière, gran maestro argentino de la psiquiatría y del psicoanálisis, que él hablaba de adaptación creativa, ¿no? Como en la ontogenia, o sea, en el desarrollo individual de una persona en los primeros meses de vida, en relación a lo de la fase del espejo, el ser humano se ve en una imagen. Esa imagen es el rostro de la madre, es la mirada en el espejo, es de hecho una máscara. Y el ser humano se va construyendo su propia vida en relación a esa imagen. Esa imagen sigue siendo la misma durante toda la vida y al mismo tiempo se va transformando. En este momento de nuestra existencia, con esta situación de tanto peligro, ¿cómo recuperamos imágenes primarias y al mismo tiempo inventamos otras? Muy bien. En el sentido que les decía antes, el término de la vida tiene que ver con cómo transformamos esto que vos decías, lo de la crisis y la oportunidad. ¿Qué oportunidad hay? No sabemos cómo va a ser esa nueva normalidad, pero ya podemos ir construyendo sentidos de nuestra vida. No un sentido único, sino algunos de los sentidos de nuestra vida. Yo pensaba, Mario, mientras te escuchaba, asociándolo un poco con el módulo que yo tengo que dar de adicciones, viste que yo pienso bastante el grupo como espacio transicional, ¿no? Tomando un poco la idea de Winnicott. Entonces pensaba cómo la máscara puede ser también como una transición, un pasaje donde nos vamos a ver ahora todos obligados a salir con máscaras o barbijos, y cómo pensar, mientras te escuchaba, decía, cómo hacer de la máscara pasarla como la representación máscara defensa contra un enemigo que es el virus, poder transformarla en máscara como una transición hacia la vitalidad, hacia nuevas maneras de mostrar. Mismo vos ves a las personas caminando por las calles que se armaron sus propios barbijos. Y también eso dice algo, ¿no? De esa persona, digamos, cómo no sé cómo unir, pero te escuchaba a vos para enlazarlo con el módulo también de adicciones y aprovechar esto como la máscara, como espacio y como objeto transicional, ¿no? No sé, estoy pensando en voz alta mientras te escucho, pero... Sí, nosotros hemos trabajado mucho con ese objeto, con el objeto transicional, con la conceptualización de Winnicott sobre lo transicional, y Winnicott lo relacionaba lo transicional como una transición entre el mundo interno y el mundo externo, que sería entre el mundo interno de las propias fantasías del ser humano y cómo se va relacionando e integrando con la cultura, entendida como un mundo externo también. En esa
en ese entrelazado, él hace círculos que se superponen, en ese entrelazado aparece el espacio transicional y el objeto transicional. Entonces, ¿cómo ese objeto, claro, puede ser un objeto creado en forma industrial? Bueno, sería buenísimo que nos lleguen máscaras de alta perfección que nos protejan frente al virus. Pero también, me parece en lo que vos estás diciendo, Andrea, es cómo se transforma ese objeto, podríamos decir, algo totalmente objetal, de un objeto que no tiene nada que ver con uno, cómo se singulariza, cómo cada uno le pone un trazo, que el trazo puede estar directamente sobre el rostro, puede estar sobre alguna parte del cuerpo, la relación de la máscara-cuerpo y la relación de la máscara con los otros. Ahí parece como un desafío sumamente importante para el ser humano, que no sé si llamarlo nueva normalidad o llamarlo modos de existencia en estos momentos y modos en que iremos transformando nuestra existencia. Pero sin ninguna duda la transformación de nuestra existencia pasa por este aspecto transicional y de creación. Yo pensaba en esto de que vos decías de la máscara cuando patentiza la muerte también, no solo en lugar del espíritu del juego, sino de la muerte o también de lo que asusta, ¿no? Cuando alguien puede venir a atacarnos enmascarado. Claro. Entonces, uniendo esto de hoy que patentiza la muerte y que este fantasma externo que nos trae a todos la idea de, que la sabemos, pero nos pone de frente, ¿no? Sos finito, vas a morirte, todos vamos a morirnos. Y entonces me parece, siguiendo lo que decía Andrea, como la máscara como objeto de transición hacia este lugar donde por ahí yo puedo ir armando la máscara de quien quiero ser, ahora que me di cuenta con total conciencia de que puedo morirme y que esta nueva normalidad por ahí nos lleva a todos a pensar cómo queremos vivir de ahora en más. Sí, me parece excelente lo que estás diciendo, como algunos plantean que es verdad que estamos con una situación ineludible de ir hacia la muerte. Pero si estamos todo el tiempo percibiendo y sintiendo eso, no podemos vivir. Entonces, por un lado, sería tener ese grado de percepción y de conciencia y al mismo tiempo de negación. Sería denegar y poder concentrarnos en, sería la belleza de la vida, que puede ser un instante, pero puede tener, como en mucho de la poesía, en el arte se trabaja mucho esto, como esa intensidad del instante, poder ser, poder tener el futuro. El futuro es el apostar por la vida, por ese instante que es un instante amoroso al mismo tiempo. Amoroso en todo el sentido de la palabra. Tomo algo de Walt Whitman que decía que el ser humano que va, lo recuerdo, lo reconstruyo, ¿no? Decía que ese ser humano que está sin amor va camino a la muerte. Entonces también podríamos pensar lo opuesto. Desde el lugar del amor, la posibilidad de la intensidad de la vida. Absolutamente. Y ahí crear, y eso es por eso digo, creo que todos nosotros estamos apostando en este espacio, en el espacio del curso, justamente a la creación de eso, ¿no? De un mundo ligado
por el amor. Claro. Cuidado. Sería como si en estos momentos la esperanza pudiera ser un elemento sumamente importante. Como quien está preso, Sí, sí. Y puede valorar la libertad de otras maneras. Pero estar preso puede ser estar en una cárcel o estar preso de determinados encierros que uno tiene. Que eso creo que es lo que esto podría llevarnos, esos encierros de nuestras propias cárceles, ¿no? Como que en tantas cosas estás atado no sé, por el que dirán, por las miradas, por la sociedad, por los parámetros, por las narrativas conocidas, y por ahí esto te lleva justamente a una crisis de valores, que por eso digo, que por ahí es como empezar a ver, bueno, ¿cómo quiero salir? ¿Cómo quiero salir desde lo más auténtico de mí? Sí, yo diría ahí un doble aspecto. Un aspecto de la subjetividad individual que está relacionado con algo de esto de lo que estamos hablando. Pero también la historia de la humanidad ha tenido represiones, cárceles, sometimientos, desigualdades, inequidades tremendas. ¿Y cómo poder transformar esto? Como si fuera, una oportunidad que nos ofrece la vida. Pero ¿cómo? La vida nos ofrece esta oportunidad y según cómo la encaremos. ¿Sabes Sí, qué? Antes de que se nos vaya mucho el tiempo, ¿habrá alguna manera de que los alumnos puedan, a través de una técnica, como ir construyendo la máscara? ¿Tendrías alguna técnica de construcción de máscara o no sé de qué manera podríamos llegar a ese punto más práctico? Mira, más práctico, nosotros en la mascarada Sí, lo que utilizamos es una base, por ahí jugada con una cartulina, con algún otro elemento, y luego utilizamos material descartable, reciclable, como para poder incorporarlo en esa base, con utilización de distintos tipos de colores, de pegamentos. Cuando hacemos la mascarada, que dura entre 2 y 3 horas, esa construcción puede llevar 45 minutos. Depende del grupo y de las características que tengan. Si hay necesidad de construirla en ese tiempo, es una técnica. Si hay posibilidad de trabajar durante varias semanas, bueno, seguramente la gente de la plástica tiene sentidos de cómo poder trabajar con distintas técnicas. la gente de las plásticas, dijiste, ¿no? Y bueno, son los especialistas como para poder trabajar con esto, ¿no? Justamente yo había pensado, Andrea, que nos podría ayudar en esto, porque un poco que es una artista y otro poco que es muy creativa, etcétera. Pero bueno, eso es para otro momento. ¿Alguna que Graciela, Andrea, bueno, alguna de las dos, quieren hacer alguna pregunta? No, a mí No, me parece que ha sido muy claro también, no solo lo que dijo, sino también el intercambio. Y sí me parece, vos avanzaste con la máscara, con cómo se hace, y la pregunta sería, bueno, una vez que tenemos la máscara, ¿qué sugiere como para que trabajemos con la máscara en algún intercambio o en parte del próximo intercambio? Es decir, Bueno, ¿cómo es la nosotros, cuestión de nosotros, usarla, utiliz- no? sí, nosotros utilizamos mucho los espejos, la posibilidad de cuando se construyen máscaras, poder tener espejos de distintos tamaños, eso depende de las posibilidades donde uno esté trabajando. Y ahí lo primero es la relación de la máscara con el propio cuerpo. Claro. Y a partir de la máscara con el propio cuerpo, los movimientos, los gestos, la relación con la máscara, como si sería en el uso de la máscara. Si uno se apropia de la máscara y la transforma en un objeto más, o permite que la máscara cobre vida.
y uno cobrar, diría, más vida aún con el juego con la máscara. Entonces ahí hay una cosa sumamente interesante, que es la relación entre el saber y el no saber. Yo construyo la máscara para transformarme en un tigre, pero cuando la construyo, estoy en una metáfora de los animales, ¿no? Cuando la construyo, me transformo en un pájaro. ¿Qué hago? ¿Sigo siendo un tigre o me dejo la libertad para volar hacia donde sea, independientemente del gesto que se realice con eso? ¿No? Eso Esto es es como la genial, no saber a dónde filosofía. uno, no ¿Cómo? saber a dónde uno va, lo inesperado que surge ahí, ¿no? Sí, sí, un poco tomo lo de Machado, eso que ¿De dice quién? no hay camino. Tomo, Caminante no hay tomo lo de camino. Machado, el Ah, poeta español que decía no hay caminos, hace el camino al andar. Permitirse abrir a otros caminos. Como que Claro, la máscara por ahí te lleva a otro lugar, la máscara una vez construida. Vos pensabas Exacto. algo, pero la máscara te impone otra cosa. Y hay te que ver si, devuelve otra imagen. claro, Claro, es como en mucho del campo del arte, como alguien empieza a escribir un cuento y no sabe a dónde lo lleva, menos claro. con una novela. Aunque hay algunos que dicen, bueno, voy a escribir una novela sobre esto y bueno, puede ser fantástico. Pero otros, una cosa es el comienzo y otra cosa es todo el desarrollo, claro. ¿no? Es lo que permite lo creativo, ¿no? Porque a veces la Claro, palabra hace que uno repita siempre lo mismo y no se permite que surja lo inesperado, ¿no? Hay más control. En cambio, en el arte, en la expresividad, bueno, nunca Es se sabe. excluir. Y en la vida misma, porque si no, mirar lo que pasa, ¿no? Como claro. uno queda de golpe arrojado al caos y todos estamos siendo arrojados al caos, teniendo que rediseñar nuevas maneras de estar en el mundo. Sí, Por y ahí es como como aprender de esto también. incluso con la palabra puede ser algo encerrante Claro. o puede ser con la riqueza de las palabras, puede ser algo que abra y que abra a la creación en el mundo. Y también ver que el verbo que se usa sea un verbo en donde aparezca el ando, estamos generando, porque no sabemos, para no apresar con una palabra una significación que después no nos conviene. Entonces, esto de ir viendo, verdeando, decíamos, el árbol está verdeando. Bueno, no lo decía yo, creo que lo decía del En uso. gerundio. Deleuze, sí. Claro. Sería como hay como una situación paradójica en la situación de coordinar un grupo o de enseñar. Por un lado, definir qué es lo que uno quiere hacer, definir una estrategia, pero permitir también cómo va construyendo en ese gerundio, cómo va construyendo estrategias y tácticas y sentidos, ¿no? Sería como en el ayudar a que los otros puedan ayudar también. No como algo acabado, pero poder sí transmitir algunos esquemas acerca de lo que uno quiere. Y lo que la virtualidad nos permita encontrar nuevo, digamos, Claro, ¿no? claro. Porque esto se le suma a hacerlo dentro de este contexto de virtualidad, que es muy diferente a lo presencial grupal. Claro, Aparecen, por ejemplo, nosotros en este momento, en uno de los grupos de psicodrama, empezamos a utilizar un modo de trabajo que denominamos trabajo en lugares simultáneos. Este es un texto que yo escribí que se llama Trabajo en lugares simultáneos y estructura carnavalesca. Por ahí diría, una de las metáforas sobre esto son como los rincones de los chicos en el jardín de infantes y poder permitir distintos tipos de expresividad y a partir de esos distintos tipos de expresividad encontrar algunos sentidos. Bueno, es más largo, no sé si podríamos explicar ahora qué es lo que llamamos TLS, trabajo en lugares simultáneos. Sí, Pero por bueno, esa pero es cuestión, que si no podemos publicar, aunque sea junto con esta charla, para que la gente que esté interesada pueda tener el acceso a la lectura del TLS.
porque Sí, me hay parece un, que es muy pertinente. sí, hay un artículo que se llama Reportaje a trabajo en lugares simultáneos. ¿Dónde está Y el libro? tiene un modo sencillo, muy coloquial, que está en el libro Poética del Desenmascaramiento. Bárbaro. Ahí Ay, ese, Elena tiene todo. Ese lo tengo también. Tengo dos suyos. bueno, el reportaje ese es el que está previo al artículo de fondo, que es algo así como un artículo de tesis, que es más complejo. Pero bueno, para difundir en un grupo me parece que el reportaje puede ser muy bueno. Bueno, perfecto. Bueno, yo no los quiero detener más, pero si alguien quiere hacer una pregunta antes de que terminemos, o Mario, ¿querés decir algo? No, encantado del diálogo con ustedes. Excelente, me encantó y ojalá podamos seguir trabajando juntos para esta red psicosocial de cuidados. Encantado. Y si hay alguna pregunta que surja, nos podemos comunicar vía WhatsApp, mail o lo que sea, por ahí, por ahí en determinado momento. A mí me parece sería que es bueno volar y volarse, pero también como ir a tierra en eso, ir a tierra sin reventarse. Al contrario, como un lugar de germinación. Muy bien. Mario, te Bueno, escuché, me pasó Débora la entrevista que te hizo. ah, Débora Blanca. Débora Te la voy a Blanca, pasar a sí. las chicas, ¿eh? Bueno, Me bárbaro. ¿Qué encantaría. contás, Andrés? Porque hablaste un poquito de esto también, de las máscaras actualmente. Nunca Bueno, sé muy bien de lo que hablo, pero posiblemente se relacione mucho. No, bueno, saben que es un texto que me gusta mucho, esa entrevista, y tuve el placer de que Luisa Valenzuela, porque hablamos a partir de un cuento de Luisa Valenzuela, lo leyó y le encantó, y bueno, Qué me lindo. alegra que Lo voy les a sirva. pasar a las chicas. Bueno, bueno, porque ahí Bárbara, también lo divulgamos en el curso, así la gente no queda excluida de esta información. cómo no, encantado, ¿eh? Muchas Bueno, que estén gracias, muy bien. Mario, y muchas Gracias, gracias a Mario. este grupito que nos va a ayudar también a seguir construyendo lo que falta de nuestro curso. Así que Bueno. muchas gracias a todos. Hasta pronto. Bueno, gracias, gracias. Que estén Chao, muy bien. gracias. Gracias, Chao, Elena, chao. por armarlo. Bueno, Bueno, besos. Chao. chao.